Los aliados han reforzado con numerosas tropas el bosque de las Ardenas. Ante el avance de los tanques estadounidenses, los alemanes no tienen más remedio que retroceder. Mientras tanto, el Ejército Rojo ha tomado las ciudades polacas de Cracovia, Varsovia y Poznan, y se prepara para continuar el avance. Mientras las fuerzas aliadas avanzaban hacia Berlín, los líderes aliados se reunieron cerca de la ciudad de Yalta. La caída del Tercer Reich era solo cuestión de tiempo, así que Churchill, Roosevelt y Stalin se reunieron para discutir el futuro del mundo. En esta reunión se discutió la reorganización de las Ligas de las Naciones con el objetivo de formar una nueva entidad global, es decir, la Organización de las Naciones Unidas. Faltarían muchas reuniones más para consolidar a la ONU, pero la realidad es que tanto Estados Unidos como la Unión Soviética tenían sus propias agendas. Ambas naciones deseaban extender sus zonas de influencia, lo cual convertiría rápidamente a estos aliados en rivales. 2 semanas más tarde, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, falleció, justo cuando la victoria estaba al alcance. Harry S. Truman, su vicepresidente, heredó el cargo y pocos días después, el ejército soviético ingresó a Berlín. La Alemania nazi había colapsado. A pesar de esta histórica victoria, en el Pacífico, el imperio japonés seguía resistiendo. Estas impactantes noticias encabezaban los periódicos costarricenses. El Diario de Costa Rica, periódico de la oposición, cubría estos eventos, pero nunca dejó de lado su lucha contra el gobierno de Teodoro Picado. Tras los eventos ocurridos durante el pasado 13 de febrero en La Ceiba y Llano Grande, la oposición estaba al borde de un levantamiento, mas el líder de la oposición, León Cortés, quería evitar el derramamiento de sangre. A la oposición no le quedó otra opción más que limitarse a publicaciones. Aquí tenemos un documento de la época, emitido desde la oficina del presidente Teodoro Picado. Se trata de un mensaje enviado al secretario de Fomento, Francisco Esquivel. Estimado amigo, tengo el gusto de dirigirme a usted con el objeto de representar y recomendar ante sus dignos oficios a don Bolívar Sánchez Chávez, quien fue uno de los más esforzados partidarios y a quien deseo poder conseguirle una colocación. Es lo que se llama tener una pata en la argolla. El presidente claramente utilizó su influencia para conseguirle un puesto a un partidario. Aquí vemos su firma abreviada, la cual consiste en una especie de T seguida por una clara P. Teodoro Picado. Es necesario volver al ámbito internacional, pues en agosto acontecieron 2 incidentes que cambiaron el mundo para siempre. Dos bombas atómicas fueron detonadas en Japón, iniciando la era atómica. Estos acontecimientos no le hicieron nada de gracia a Stalin, y pues ahora se apresuraba para cementar la influencia soviética en los territorios que ocupaban sus fuerzas. La rivalidad trajo un nuevo orden mundial. Estados Unidos tendría su zona de influencia bajo una visión neoliberal, y la Unión Soviética tendría la suya bajo una visión comunista. El fascismo había dejado de ser la mayor amenaza y para Occidente el comunismo iría ocupando poco a poco ese lugar. Este escenario generaba hacia finales de 1945 una posibilidad interesante en Costa Rica. Existía la posibilidad que el presidente Teodoro Picado rompiera los lazos con el Partido Comunista y a su vez buscara la reconciliación con don León Cortés. Esta reconciliación podría disminuir la polarización que atravesaba el país. Sin embargo, el destino no lo permitió.
En la mañana del 3 de marzo de 1946, don León se desmayó repentinamente. Su esposa, Julia Fernández, llamó desesperadamente a los vecinos y eventualmente varios médicos atendieron a don León. Pero su alma ya había partido. Con 63 años fue un derrame cerebral lo que le arrebató la vida al Guayacán. Miles de costarricenses lamentaron la muerte de don León. En la finca La Lucha, un don José Figueres muy dolido culpó al gobierno. Don León había tenido que soportar muchísima tensión en sus últimos años, pues su partido sufrió persecución política y fraude. Personas que lo despreciaban también habían esparcido ciertos rumores, entre ellos el de haber conspirado para asesinar al doctor Moreno Cañas. Para el año de 1946 han transcurrido casi 8 años de aquel asesinato macabro. Curiosamente, en 1946, el director general de prisiones, Jorge Alvarado Pisa, amigo del difunto doctor, aprovechó su puesto para salir de la duda. Don Jorge decidió visitar al asesino de Moreno Cañas, el infame de Beltrán. Tras la noche de horror, Beltrán Cortés pasó casi un año en la penitenciaría central, pero a finales de 1939 fue trasladado al presidio de San Lucas, donde le esperaría una pequeña celda. Tan pequeña era su celda que Beltrán no podía ponerse de pie sin jorobarse. Ahí fueron pasando los días, cada uno siendo una eterna monotonía, en el calor del Golfo. Beltrán se convirtió en una morbosa atracción. Resulta que en el presidio de San Lucas era normal la venta de artesanías creadas por los reos. Los turistas más retorcidos irían a ver el monstruo que mató a los doctores, y los más locos aún le tocarían su brazo arruinado. Pues en 1946, el señor director de prisiones entrevistó durante 2 horas a Beltrán Cortés, y este descartó la idea de una conspiración. Beltrán asumió completamente la autoría del crimen. Recordemos que este testimonio nos lo cuenta un rival político de don León. Pocos días después del entierro de don León, el gobierno de Teodoro Picado promulgó el Código Electoral, con lo que se aspiraba a garantizar elecciones democráticas. Para ello era necesario estructurar un Tribunal Nacional de Elecciones, y por primera vez en la historia, la tarea de organizar las elecciones sería retirada del Poder Ejecutivo. Estas eran medidas que don Teodoro tomaba para reconciliarse con la oposición. Sin embargo, el resentimiento había herido en lo profundo. Don José Figueres no confiaba en las nuevas garantías electorales y continuaba con sus planes revolucionarios. Mas don Pepe no era el único. Resulta que en junio de 1946, un puñado de intelectuales y profesores pusieron en marcha el primer intento revolucionario. Entre ellos podemos citar al destacado intelectual Roberto Brenes Mesén y a la educadora Ana Rosa Chacón. En la noche del 24 de junio de 1946, los sediciosos ingresaron a la radioemisora Almatica, donde Roberto Brenes Mesén transmitiría el llamado a la rebelión. Pero de esto hablaremos más en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado el episodio. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan la siguiente parte. Nos vemos la próxima. Hasta luego.